Si trajo su escritura, la puede abrir rápidamente en el libro de Mateo. Mateo capítulo, empezando en el versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 25, y vamos a leer unos 13 versículos más o menos. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor: y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, este versículo que vamos a estudiar hoy, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros. Bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te pedimos tu dirección, tu guianza. Pedimos, Señor, que mientras nos enfrentamos a un texto tan quizás contradictorio a lo que estamos acostumbrados a escuchar, Señor, tu Espíritu pueda traer la luz necesaria. Señor, oramos para que, Señor, cualquier creyente que quizás esté pasando por esos momentos de persecución, ya sea por su familia, por su cónyuge, por aquellos que no te conocen, Señor, que esa tu palabra pueda ser de consuelo para ellos en esta mañana. Señor, y aquellos que nos visitan o aquellos que nos ven, que no han llegado a tener un encuentro contigo, que no han llegado a reconocer que son pecadores, que tienen necesidad de un Dios. Padre, que aquellos que no lloran por su pecado, Señor, que hoy tu Espíritu pueda convencerlos y puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy estudiamos o nos encontramos frente a la última de las bienaventuranzas, donde el Señor concluye esta primera sección del Sermón del Monte con unas palabras que quizás causaron un poco de molestia o de pronto sorpresa a los oyentes de su tiempo. Y me imagino que también cumple o produce la misma sorpresa a muchos de los oyentes de nuestro tiempo. Porque hasta ahora hemos visto que Cristo espera que sus hijos tengan un corazón pobre en espíritu, que sus hijos lloren por su pecado, que sus hijos puedan ser humildes o que puedan ser con un corazón manso, que sus hijos tengan hambre y sed de justicia, que sus hijos se identifiquen por ser los más misericordiosos, por vivir un estilo de vida de ser pacificadores en lugar de causar problemas aquí en la tierra.
Él espera que sus hijos puedan evidenciar cada una de las 7, si usted me permite, bienaventuranzas que hemos estudiado hasta este momento. Y cada una de estas bienaventuranzas lo que hacen es que ponen unas características distintivas entre aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos. Y miren lo que estoy diciendo, no estoy diciendo característica distintiva de los que van a la iglesia y de los que no van a la iglesia, no. Características distintivas entre los que son salvos y los que no son salvos. Ahora, luego Jesús, estas características las sigo aclarando, o estas bienaventuranzas se van formando por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente a medida que el creyente está siendo expuesto a la palabra de Dios. Así que luego de hablar Jesús, quizás nos prepara con esta bienaventuranza para que tengamos la expectativa correcta en cómo va a reaccionar el mundo frente al estilo de vida de los hijos de Dios. Creo que eso es la idea principal de esta bienaventuranza. Y sabe, 3 cosas podemos notar de esta bienaventuranza. En primer lugar, el Señor Jesús da una explicación un poco más robusta o más amplia sobre esta bienaventuranza, lo cual no hace con las bienaventuranzas anteriores. Y algo tremendo, a veces uno escucha sermones donde la gente dice, ven a Cristo y todo saldrá, todo será, tus problemas se van a acabar. Bueno, Cristo hace todo lo contrario. Cristo no le dice a la gente, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Cristo no le hace promesas falsas a las personas. Cristo les habla con la verdad y le dice, si tú me quieres seguir, te va a costar. Al punto que en Mateo 10 le dice que el que dice que ama más al padre, a la mamá, a los hijos, al esposo, que a Jesucristo, él le dice, tú no eres digno de ser mi discípulo. Hasta ese punto Jesucristo dijo. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, parte de ser discípulo de Jesucristo muchas veces va a requerir que a tu familia tienes que decirle, lo siento mucho, quédate allí por un rato. Segunda cosa que encontramos de este versículo, de esta bienaventuranza característica, es que el foco de atención de esta bienaventuranza no es ni lo que el cristiano es en sí, tampoco es ni lo que el cristiano anhela buscar como las otras. No, el cristiano es pobre en espíritu, el cristiano llora por su pecado, el cristiano es pacificador, el cristiano es misericordioso. Bueno, esta bienaventuranza no habla de ninguna de esas dos cosas. Esta bienaventuranza nos dice lo que sufrirá el cristiano, el Hijo de Dios, como consecuencia de vivir de acuerdo a los estándares trazados por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esta bienaventuranza nos habla a nosotros cómo va a reaccionar el mundo porque tú eres hijo de Dios. Y el rechazo que el mundo tiene contra los hijos de Dios simplemente es porque el creyente y el mundo es diferente. El creyente y el no creyente buscan cosas diferentes. Y buscamos cosas diferentes a las de ellas, y lo vamos a estudiar en el estudio de los miércoles, simplemente porque nuestro interior, nuestra naturaleza ha sido ¿qué? Cambiada. Cuando hablo de diferentes, no estamos hablando de diferentes tanto en lo externo, sino que la diferencia comienza en lo que ha pasado en nuestro interior. Y esto tiene que tenerlo usted bien claro. Las personas que manifiestan pobreza en espíritu, que manifiestan lloro por su pecado, que son mansos, que son misericordiosos, que tienen hambre y sed de justicia, que tienen un corazón limpio, los pacificadores, todo aquel que manifiesta estas características es porque algo le ha pasado en su interior, y eso va a llevar a que tú tengas que chocar con el mundo.
Así que seguir a Cristo te va a costar. Y te lo digo una vez más porque lo he dicho varias veces. Si tú estás siguiendo a Cristo y no te está costando nada, posiblemente es porque no lo estás siguiendo. Y una tercera característica que encontramos en esta bienaventuranza es que podríamos en las bienaventuranzas anteriores, podríamos evaluar nuestro cristianismo mirándonos internamente. ¿Qué tan pobre soy? ¿Qué tanto lloro por mi pecado? ¿Qué tan misericordioso, qué tan bondadoso, qué tan manso, qué tan limpio está mi corazón? ¿Qué tanta hambre de justicia tengo por Jesucristo? Pero ahora no nos vamos a evaluar de esa manera. ¿Cómo lo vamos a evaluar, pastor? Bueno, nos vamos a evaluar en cómo el mundo está reaccionando a mi estilo de vida. Así nos vamos a evaluar ahora. Creo que la semana pasada terminamos haciendo una pregunta. Que era, si le preguntamos a nuestros amigos si están viendo en nosotros las características del mundo, ¿qué dirían ellos? O a nuestros compañeros con los que compartimos. Bueno, esta característica apunta a esto. Y sabe que es mi oración, si usted está pasando por alguna persecución, ya sea de su cónyuge que no es cristiano, o de sus familiares, o de sus compañeros de trabajo, que usted puede encontrar en este versículo, o en estos versículos, aliento para seguir en su vida cristiana. Yo creo que este versículo, del versículo 10 hasta el versículo 12, no es muy popular. Usted puede encontrar sermones de cualquiera de las otras bienaventuranzas, pero esto no es muy popular. Y tampoco hay muchos que se lo hayan aprendido de memoria. Es más fácil que la gente diga, pues qué bienaventurados los mansos y los pobres y todo esto. Pero usted no escucha casi nadie diciendo de memoria Mateo 5 del 10 al 12. Tampoco usted escucha que los predicadores de las motivacionales anden diciendo, no vas a ser perseguido por Cristo. No, no, no. Lo que andan diciendo es, tus enemigos, los que hablan mal de ti, van a estar doblegados. Porque eso es lo que le gusta a la gente que le escucha. Están hablando mal de ti, no te preocupes, es que hablan mal de ti porque te tienen envidia. O usted no encuentra ninguno, un pseudo profeta, ¿no? Un pseudo profeta es un casi profeta, ¿no? Diciendo por ahí, así dice el Señor, vendrán tribulaciones sobre ti. No, 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 así dice el Señor, vendrán carros nuevos, vendrán hijos, vendrán todo lo que usted quiere escuchar. No es muy popular. Ahora usted se imagina la multitud que está escuchando a Jesús, luego de que Jesús termina de decir este pasaje diciendo, oh Jesús, interesante, ¿no? Jesús, lo que tú me estás diciendo es que cuando tú comienzas a trabajar en mi vida, cuando día a día comienzo a parecerme más y más a Cristo, en lugar de recibir una recompensa, en lugar de recibir una felicitación, me van a perseguir, me van a maltratar, me van a rechazar. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir, Jesús? Jesús contesta, ahí es. Sí, eso es lo que te quiero decir. Bueno, la respuesta antropocéntrica a esto sería, entonces, ¿para qué ser cristiano? No vale la pena ser cristiano. Bueno, eso sería la respuesta antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre. Pero Cristo lo deja bien claro. Si cada día te pareces más a mí, si cada día caminas a los estándares que yo he establecido en mi palabra, te van a maltratar, te van a perseguir, te van a seguir. Así que Cristo es honesto y Cristo no da falsas expectativas a la gente. Así que nadie puede decir al final, Cristo me engañó. Me dijeron que las cosas iban a ser color de rosas, pero no, lo que he encontrado es persecución. En la clase de matrimonios, cuando mi esposa y yo tenemos la oportunidad o el privilegio de acercarnos a una pareja que se va a casar para pedir charlas prematrimoniales, nosotros hablamos con ellos y les damos un tema que es las expectativas, las falsas expectativas en el matrimonio. Y una de las falsas expectativas en el matrimonio es que el hombre se casa y dice, hoy ella me va a amar toda la vida, me va a cocinar toda la vida. Y ella dice, hoy me voy a casar con él. Él me va a tratar toda la vida hermoso y bonito. Y cuando se casa, tome. Porque se da cuenta de que no la van a tratar toda la vida como ella quiere. Y él se da cuenta de que no le van a cocinar como él quiere.
¡Pum! Ahora, cuando usted se casa con la expectativa, sabiendo de que ese hombre es un hijo de Dios, sí, que está en regeneración, sí, que está en santificación, sí, pero que comete pecado, entonces usted sabe que cuando se case no va a ser todo color de rosa. Lo mismo con la señora. A ver, ¿qué dije primero, esposo? Sí, eso sí, la señora. Cuando usted, hombre, se casa con ella y sabe que es una hija de Dios, es una hija de Dios que está siendo santificada y que va a cometer pecados y que se va a equivocar con usted, cuando usted se casa con una expectativa correcta, usted dice, no hay problema, voy a disfrutar, porque cuando ella se equivoque, dice, yo sabía que eso iba a pasar. Oye, los solteritos, están los solteros, levanten la mano. No hay solteros aquí. Ah, gloria a Dios, aquí todos están casados. Pero es que levantan la mano así, ¿no? Como soldados, dejen el miedo. ¿No hay solteros aquí? Bueno, gloria a Dios. Expectativas correctas. Cristo nos da la expectativa correcta antes de entrar a seguirlo a Él. Y por ejemplo, Cristo deja claro, y esto es parte de la vida cristiana, vaya al Antiguo Testamento, por favor. Vaya al Nuevo Testamento, vaya a la historia de la iglesia, vaya a nuestros días y usted se va a dar cuenta que, y en el futuro, si Cristo no ha llegado, vamos a tener dificultades. Y hermano, y saber eso de antemano es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición. Es que me acordé de algo que me dijeron a mí cuando estaba tomando las carchachas prematrimoniales. Chistoso. Hermano, entre más manso seas, entre más pacificador seas, entre más hambre y sed de justicia tengas por Cristo, más altas son las probabilidades de que seas perseguido. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Entre más hambre tengas por Cristo, entre más pacificador seas, entre más misericordioso seas, más altas son las posibilidades o las probabilidades de que seas perseguido. Mira lo que Pablo le dijo al pastor Timoteo, al joven Timoteo, y lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. En Timoteo 2, segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12, mira lo que dice: bien sabéis que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Pablo le dice a Timoteo, todo aquel debe saber que si quiere vivir obedeciendo no al pastor, no a la iglesia, sino a Jesucristo, dice, vas a ser maltratado por causa de ello. Ahora, este pasaje me dice dos cosas. Puedo sacar dos cosas de ahí rápidamente. Primero, ¿quiere evitar el maltrato? ¿Quieres evitar la persecución? Fácil, no obedezcan lo que Cristo dice en su palabra. Pero si no estás obedeciendo lo que Cristo dice en su palabra, estás demostrando que no eres salvo. Y segunda cosa que yo saco de este pasaje es que si obedeces a Cristo y su palabra, vas a ser perseguido. Ahí no hay medio, no hay término medio. ¿O quieres tú un término medio? No, no hay término medio. Obedeces y te persiguen, o no obedeces y no te persigues. No te persiguen. Sé que todo hijo de Dios que obedece a Cristo tiene la persecución asegurada. Todo hijo de Jesucristo que obedece a la palabra de Dios tiene la persecución asegurada. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que tú en este momento puedes estar allá haciéndote el análisis. Si te están persiguiendo por causa de Cristo. Si en tu trabajo te persiguen por causa de Cristo. Si no te están persiguiendo, es bueno que te analices. Porque el Hijo de Dios tiene que entender que en este mundo caído en el que vivimos, como consecuencia, hay dos reinos. O sea, eso que usted ve en la televisión que presentan que el bien y el mal, o sea, eso lo sacaron, eso es bíblico. Hay dos reinos que se contraponen el uno contra el otro.
Está el reino de la luz, el reino de la vida, el reino de la verdad, representado ¿en quién? En Cristo. Y está el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, el reino de la mentira, representado en Satanás. Son dos reinos. Y los dos reinos están en un choque constante. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque sus valores, sus principios son totalmente ¿qué? Diferentes. Por eso dice luz y tinieblas, día y noche. Y cada vez que se enfrentan o se ven cara a cara, hay un choque por causa de la naturaleza de ellos. Toda persona que vive como hijo de Dios va a ser perseguido. Ahora pensemos unas preguntas para estudiar este pasaje. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Cómo seremos perseguidos? ¿Y cómo debe ser nuestra actitud frente a la persecución? Vamos a contestar a estas tres preguntas. Primero, ¿quiénes son los bienaventurados? Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. El cristiano siempre va a padecer persecución. Vaya al libro de Hechos. Vaya al capítulo 11 de Hebreos, donde nos habla de los héroes de la fe. Vaya a leer la historia de la iglesia. Y usted se dará cuenta que los verdaderos cristianos siempre han sido perseguidos. El mundo siempre va a perseguir a los hijos de Dios. Mire, Jesús es claro en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, anótelo, no lo vamos a leer, se lo voy a decir. Pero Jesucristo ahí es claro y nos explica por qué el mundo nos va a tratar de esa manera. Bueno, Cristo dice, el mundo va a aborrecer a los hijos de Dios porque a mí, dice el Señor Jesús, a mí me aborrecieron, ¿qué? Primero. Y él sigue diciendo, el versículo 19 ahí en el capítulo 15 de Juan dice, si fueras del mundo, el mundo ¿qué? Os amaría. El mundo los aceptaría. El mundo los abrazaría. Pero como ustedes no son del mundo, el mundo los va a rechazar. El mundo aborrece todo lo que ama la justicia y la santidad. Usted los puede ver allí haciendo marchas supuestamente por las vidas de las personas. Sí, pero vaya a vivir justamente delante de ellos a ver si no lo persiguen a usted. Esta es la razón por la cual todos los discípulos fueron martirizados. Bueno, a excepción de uno que dicen que murió de muerte natural o de viejillo. Pero el resto todos fueron mártires. ¿Por causa de quién? De Cristo. Así que hermanos, mientras estemos en este mundo caído, el Hijo de Dios no va a poder evitar las persecuciones. Por ejemplo, vaya ahora sí a Hechos capítulo 14, versículo 22, rápidamente. Dice Hechos 14, Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, miren lo que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice el apóstol. Le está enseñando a la iglesia, mire, es necesario. Yo no sé de dónde sacan que la vida cristiana es puro amor, pura bendición, porque Dios te puso por pura cabeza, por pura cabeza. No, hay momentos en los hermanos donde tenemos que pasar por momentos difíciles y Pablo dice, el apóstol dice, es necesario que pasemos por ellos. Y aclaro, por favor, para que no vaya a haber una mala interpretación aquí. No que la persecución sea un requisito para salvación. Aclaro. La persecución no es un requisito para la salvación, sino que la persecución es porque estamos evidenciando que ya somos salvos.
Eso tiene que quedar claro. No va a estar diciendo el pastor dijo que tengo que ser perseguido para ser salvo. Yo no dije eso. Para ser salvo, lo único que tengo que hacer es creer en ¿quién? En Cristo Jesús. Es por fe. Si yo tengo que permanecer en la ser perseguido, eso sí sería una obra. No, mi perseverancia o mi persecución va a evidenciar que soy salvo, que estoy caminando en el camino correcto. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, una vez más, según Timoteo 3:12, todo el que quiere vivir piadosamente, como traduce la Reina Valera, todo aquel que quiere obedecer a Cristo, va a pasar por tribulación, sí o sí. Miré el versículo, y ahora lo dejo claro, versículo 10. ¿Por qué voy a ser perseguido? Por causa de la justicia. Se lo puedo leer completo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no todo el que es perseguido va a ser bienaventurado. Hay personas que son perseguidas por otras cosas. Hay personas que son perseguidas porque luchan contra los derechos humanos. Otros porque son perseguidos por su etnia, ¿no? Porque son blancos, negros, amarillos, anaranjaditos, no sé qué color sean. Entonces son perseguidos por eso. Son perseguidos también a veces por su nacionalidad. Otros son perseguidos por fanáticos, por imprudentes. Otros por enseñar cosas falsas. Entonces, si yo me pongo aquí a enseñar ahora que para ser salvo usted tiene que creer en Jesucristo y bautizarse en el río Jordán, pues obvio me van a empezar a perseguir por enseñar cosas falsas. Pero esas personas no son bienaventuradas, según nuestro texto. La única forma del versículo para ser bienaventurado es que usted sea perseguido por causa de la justicia. La traducción lenguaje actual lo traduce así: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Me encantó cómo traduce esa versión. Dios bendice, o bienaventurados, o dichosos, o felices. Recuerde que esa palabra es felices, ¿no? Felices, satisfechos. Ay, sí, vamos a usar esa palabra, satisfechos. Los que son maltratados por practicar la justicia. Miren, la palabra practicar habla de un estilo de vida. Hay un pastor del siglo XIX que tomó esta palabra por causa de la justicia y lo explicó de la siguiente manera. Por causa de la justicia es equivalente a decir, por causa de mis creencias y profesión de la verdad cristiana, así como también por el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Wow. Tú vas a ser perseguido por causa de la justicia si entiendes que la justicia se debe entenderse de esta manera: por tus creencias, por la profesión de la verdad cristiana y por el cumplimiento de tus deberes cristianos. Cuando tú vives tu vida cristiana en tu trabajo, cumpliendo tus deberes cristianos, te van a perseguir. Cuando tú eres cristiano y tú dices que tenemos que trabajar desde las 7 hasta las 8 y tú cumples ese horario, tus amigos te van a perseguir, te van a decir lo que no te imaginas, bobo, tonto, lo que sea. Esas son palabras que puedo decir que quizás te van a decir. Mandilón, le estás haciendo la barba, ¿no? Al jefe. No, yo quiero vivir mis valores cristianos como son. Cuando tú vives por lo que tú crees en donde estés, cuando tú practicas lo que crees en donde quiera que estés, y cuando tú cumples tus deberes cristianos donde quiera que estés, te van a perseguir. Así que la vida cristiana no es llegar un domingo y sentarse en una iglesia y cantar 2 canciones, dar una ofrenda, escuchar a un predicador hablar y me voy para mi casa a seguir viviendo la vida loca. No, no, no. La vida cristiana o a la congregación usted viene a tener comunión con los hermanos en Cristo, venimos a edificarnos los unos a los otros, venimos a aportar los dones y los talentos que Dios me ha dado, pero la verdadera vida cristiana la tengo que vivir allá afuera, en medio de un mundo en tinieblas. Allá es donde tenemos que ser
luminares, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Juan dice, si estás en Cristo, debes andar como Cristo anduvo. Hermano, a medida que, y téngalo claro, a medida que usted se vaya pareciendo a Cristo, a medida de que Cristo, por el poder del Espíritu Santo, se va formando en ti, como cantábamos hace un rato, a medida de que la mente de Cristo se va formando en ti, es inevitable ser perseguido. En la escuela te van a perseguir, jovencito. Si te ven orando por tu comida, o es que, bueno, algunos por miedo no oran por la comida en la escuela. Y da miedo, pero no oro, porque nadie te va a decir nada. Pero deje que te vean orando y verá. Cuando empiezan el bullying, ¿no? O sea, en términos escolares, el bullying. O cuando te escuchen hablándole a alguien de Cristo. Oh. O cuando tú le digas, no, yo no voy a hacer eso porque eso no edifica mi vida espiritual. Ah, pero no te preocupes, yo también soy cristiano, deje de ser religioso. Te van a empezar a llamar el santo. Ah, viene el santo, mira ya. Por causa de Cristo. Ah, pero si tú te adaptas a todo lo que ellos hagan, no te van a decir nada. Pero si te avergüenzas de Jesucristo, si te avergüenzas de los principios de Jesucristo, si niegas a Jesucristo, Él te negará delante del Padre. Eso dice su palabra. Mire lo que Jesús dijo en Juan 18, 21. Lo voy a leer ahora así rápidamente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría lo suyo, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Y Cristo dice, yo los saqué del mundo, por eso el mundo los aborrece. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. En otras palabras, hermano, si a Cristo lo maltrataron, usted tiene que esperar que lo mismo. Y dice ahí, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, si ellos me obedecieron a mí, cuando los escuchen hablar a ustedes, también van a obedecer. 21, más esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Como el mundo no conoce al Padre, entonces te van a maltratar. Y Jesucristo lo dice claramente, ahí no hay engaño. El cristiano es perseguido porque se parece a Cristo. El cristiano es perseguido porque actúa como Cristo. Y el cristiano es perseguido porque vive como Cristo. Y se lo digo, hermano, con temblor, con temor, con responsabilidad. Entre más nos parecemos a Cristo, más se intensifica la persecución del mundo. Y entre menos nos parecemos a Cristo, menos nos van a perseguir. Yo te pregunto, ¿te están persiguiendo? O ni siquiera saben en tu trabajo o en tu escuela o en tu vecindario que tú eres hijo de Dios. ¿Cómo te va con tu familia que no conoce a Cristo? ¿Te está persiguiendo tu familia que no conoce a Cristo? ¿O no saben que tú conoces a Cristo? Un maestro bíblico dijo lo siguiente: la persecución simplemente es un choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. Es un choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. Cuando estos dos reinos se encuentran, hay persecución. Permíteme citarle aquí las palabras que dijo el pastor Martin Lloyd Jones. Nuestro deseo, aunque fallamos en la práctica, es vivir para Cristo, es vivir para glorificarlo. Ese es nuestro deseo. Y en ese deseo de vivir para Cristo y glorificar a Jesucristo es donde empezamos a tener problemas. Cuando la verdad de Cristo la hablamos y la vivimos, vienen problemas. ¿Saben? Las más grandes persecuciones de la iglesia, las grandes masacres en la historia
de la iglesia han sido resultado de predicar la verdad de Cristo. A Martín Lutero el Papa lo mató por predicarle la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Cuando él presentó, presentó sus 95 tesis, ¿no? Lo mataron. Hermano, mientras el cristiano no diga nada sobre el aborto, nadie le va a decir nada. No va a ser perseguido. Mientras la gente esté hablando de aborto y usted esté ahí y usted diga, ¿y usted qué piensa? No sé, cada quien haga lo que quiera. Nadie te persigue. Pero donde tú digas, bueno, mire, la Biblia dice esto y lo otro, el problema es que te arma. Mientras el cristiano no diga nada sobre el movimiento LGTB o como le llaman, no sé. Mientras usted no diga nada, nadie lo va a perseguir. Mientras estén hablando sobre la conversación y el pregunte, ¿y usted qué piense? ¿Se nace o no se hace? Yo no sé, cada quien puede decir lo que quiere. A usted nadie le dice nada. Pero donde usted le diga, mire, vea, la Biblia dice hombre y mujer y pare de contar, empieza la persecución. Homofóbico y bueno, empieza a salir un montón de cosas. Mientras el cristiano no diga nada sobre el feminismo, a usted no lo persiguen. Usted diga así, gloria a Dios, arriba el feminismo, que el feminismo se meta en todo lugar, hasta en la iglesia, nadie lo persigue. Pero diga algo de eso y verá que empiezan los problemas. Lo que pasa es que son machistas, que no sé qué, que la Biblia, que no sé qué. Bueno, mire, la Biblia en realidad lo que hace no hay un valor más grande en la escritura que se le da a la mujer que en la palabra. Y muchas de las normas que Jesucristo estableció en la palabra son para el bienestar de la mujer. Pero la mujer tiene que entender que la autoridad se la dio Dios al esposo y la mujer en la ayuda idónea. La mujer tiene que entender que en la iglesia es el pastor y la mujer sigue aquí. Esa es la autoridad que Dios ha puesto. Y tiene que entender, y eso no es machismo, eso no es nada, es la autoridad bíblica. Somos iguales en esencia, pero en responsabilidades somos diferentes. El hombre es la cabeza, como Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Pare de contar. Y esto no es machismo, esto no es que tenemos que mantenerlas allí, no. Hay muchas áreas en las cuales la mujer puede servir divinamente en la iglesia. Es más, dentro de 8 días le voy a mostrar todos los pasajes. Bueno, es que ahorita no me da tiempo mostrarle todos los pasajes que hablan en la escritura sobre el pastorado de la mujer. Hay una cantidad. Ninguno. Pero si usted dice eso, entonces salen las pastoras. Ay, es que usted hace el llamado de Dios. Y ¿cuál llamado? Ni que nada. Muéstreme qué dice la Biblia. Y entonces van y sacan y hablan de, ¿quién es que era la que estaba pastoreando por allá? Débora, no, ¿cuándo saca una por allá? Ahí está la evidencia. No, mejor dicho, con esa exégesis. ¿Quién era? Rebeca, ¿no? ¿Raquel? No, Raquel no. Era Rebeca, no. Ya no me acuerdo cuál es, pero bueno. Mire, mientras el cristiano no diga nada sobre el chisme, sobre la mentira, sobre la amargura, no hay persecución. Usted puede estar en medio de un chisme bien sustancioso y usted no dice nada, nadie lo persigue. Pero para el chisme y verá. Pero tan espiritual. Pero es que usted no peca. Mire, mientras el cristiano se la pase de fiesta pagana en fiesta pagana, nadie le dice nada. Ellos están felices con usted. Pero dígale, no voy a ir a tu fiesta porque tu fiesta es pagana si no empieza la persecución. ¿Sabe por qué a Juan el Bautista lo decapitaron? Decapitar es que le mocharon la cabeza. ¿Sabe por qué a Juan el Bautista le mocharon la cabeza? ¿Sabe por qué? Porque le dijo al gobernador, mira gobernador, les expuso la vida pecaminosa del gobernador y al gobernador le dijo, mire, eres un adúltero y aparte de que eres un adúltero, te estás durmiendo con la esposa de tu hermano, sí, con tu cuñada en otras palabras. Por eso lo mataron. Eso le costó la vida. Si Juan se hubiera quedado calladito, no hubiera pasado nada. Vaya, dígale usted a alguien que está en su pecado. Vaya, dígale usted, ¡oh, qué bonita pareja! Y verá que te tratan como tu mejor amigo y hasta su boda te invitan. Pero dígale que está en pecado y verá. Hasta ahí llega tu amistad con ellos. Y se diga, gloria a Dios. Porque con nuevos amigos. Cristo murió en la cruz del Calvario porque era el plan de Dios. Todo usted y yo lo sabemos. Para que Él muriera como el verdadero cordero que quitaba el
el pecado del mundo. Pero si, con respeto voy a decir esto, si sacamos un momento el plan de Dios y lo ponemos a un lado, el plan de Dios, y lo ponemos a un lado, en la mente de los hombres, en la mente de los líderes religiosos, ¿por qué querían matar a Jesucristo? Miren, los religiosos querían matar a Jesucristo porque Jesucristo les decía la verdad. Jesucristo les enseñaba la verdad porque Jesucristo evidenciaba su vida pecaminosa con su estilo de vida. Es más, al final del Sermón del Monte, la gente dice, sorprendidos, este hombre sí enseña como que tiene autoridad. Cada enseñanza de Jesús desnudaba la vida pecaminosa de estos líderes religiosos y por eso lo querían matar. Si Jesús hubiera andado calladito, no le hubiera pasado nada. A Esteban, ¿por qué lo apedrearon? ¿Por buena gente? A Esteban lo apedrearon porque se quedó callado. No, lo mataron porque él confrontó la dureza del corazón de estos hombres. Y yo le podría seguir mencionando los profetas del Antiguo Testamento. Le podría mencionar algunos padres de la iglesia del primer siglo, del quinto siglo, del siglo XVI, de todos los siglos en el oscurantismo, cuando la iglesia católica empezó a perseguir por medio de la Inquisición y las cruzadas. Le podría hablar de muchos de ellos. Pero aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios tiene persecución asegurada. Por predicar la palabra de Dios. Ahora, si no quieres ser perseguido, pues abraza los valores del mundo. Practica lo que el mundo ofrece. Vive con un pie en el evangelio y un pie en el mundo. Y nadie te dirá nada. Pero yo sí te digo hoy algo con temor y temblor. Si tú vives de esa manera, el versículo 10 te dice la respuesta: no eres del reino de los cielos. Y el versículo 12 te dice: tampoco tendrás un galardón grande. No tendrás un galardón grande y tampoco serás hijo de Dios. ¿No eres hijo de Dios? Porque si, mire, es que Santiago lo dice claramente. Santiago dice que si amamos al mundo, o sea, en sí lo que está hablando, si yo amo los placeres que el mundo me ofrece, Santiago dice, automáticamente te constituyes en enemigo de Dios. No implica el texto para que usted diga, mire, vea, si tienes un 70% en el evangelio y un 30% en el mundo, todavía estás bien. Pero si ya tienes un 60% en el evangelio y un 40% en el mundo, bueno, ya, no. O negro o blanco, o día o noche, o oscuridad o luz. Pues estoy exagerando. Bueno, el que quiere vivir así dirá, sí, está exagerando, pastor. Bueno, pero la Biblia dice que no eres del reino de los cielos. Y yo le creo a la palabra. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted tiene que tener claro que la causa de la persecución es por vivir piadosamente, no por otras cosas. Porque algunos creyentes son perseguidos por imprudentes. Pastor, ¿cómo así mal imprudente? Bueno, si yo llego a visitar a un amigo y yo veo que él tiene ídolos ahí y yo le digo, oye, usted tiene el diablo aquí metido en la casa, hermano, me van a perseguir. Y eso es ser imprudente. Eso es ser imprudente. Usted no le puede decir a una persona que no conoce a Jesucristo que tiene el diablo ahí colgado, pues no. Y yo como pastor he experimentado con gente aquí en esta congregación, pues yo he llegado, están empezando a conocer y tienen ahí su guadalupana y yo calladito. A medida de que empezaron a conocer a Jesucristo, entonces ya empecé ya a hablar un poquitico, pero nunca, y los puedo llamar aquí y decirle, pregunte si alguna vez le dije, tiene el diablo colgado ahí. No. Un día, solitos, decidieron, y una me dijo, mire pastor, ¿sabe qué? Llévese ese cuadro. Porque lo quería regalar. Y dije, no lo regale. Porque va a regalar, yo me encargo, le dije.
Y no le voy a decir qué hice para no crear dolor en algunos que quizás todavía sientan alguna atracción a. Pero llega un momento, mire, usted no puede pelar un pez sin antes que pescarlo. Mire, cuando ellos llegan a Jesucristo, Jesucristo va a hacer la obra, pero a veces somos tan imprudentes que entramos a la casa y empezamos a quererle bajar un montón de cosas y eso causa persecución. Y ahí no estás, eso no es por causa de Cristo, es persecución por causa de tu imprudencia. Otros por mal testimonio, pues hombre, se la pasan en las discotecas metidos y luego dicen que son cristianos, pues entonces los van a perseguir. Se las pasan viviendo la vida loca por ahí, escuchando música extraña, un montón de cosas. Y luego dice, es que es por causa de Cristo. No, 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 te están construyendo es por tu mal testimonio. Otros porque son malos trabajadores. Hoy hay un momento donde la gente quería que los cristianos fueran a trabajar porque eran honestos. Hoy la gente no quiere que cristianos ya no lo quieren contratar porque los cristianos son los más malos trabajadores que existen hoy en día. Algunos, no una gran cantidad. Se roban material, roban horas, llegan tarde, se van a la hora que quieren, se amanecen enfermos a toda hora. Eso es un descontrol total. Hermano, la verdadera persecución del Hijo de Dios se debe a que está viviendo o que está levantando los valores del reino de Dios. Está levantando la verdad de Jesucristo, aún en las cosas más mínimas. Y usted va a ser perseguido. Mira la parte final del versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Hermano, se lo leí al revés. El reino de los cielos es para los que son perseguidos por la justicia de Cristo y son bienaventurados. Son felices. Lo digo nuevamente y espero que quede bien claro. La persecución no es un requisito. Yo no quiero que usted salga de aquí. El requisito para ser cristiano es tengo que ser perseguido. No, 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 no. Eso no es un requisito. El requisito para ser cristiano es creer en Jesucristo. No hay más. Llegar a Él en fe y en arrepentimiento. Pero cuando tú comienzas a vivir como Cristo, una evidencia, el mundo va a empezar a rechazarte. Porque perteneces al reino de Dios. Si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres salvo, si vives practicando lo que Cristo enseña en su palabra, te van a perseguir. Cuando están tus compañeros están en conversaciones medias extrañas, tú tienes tres opciones. Una, te quedas callado y sigues allí. Dos, te quedas callado y te levantas. O tres, hablas tus valores. Pero no siempre vamos a estar corriendo. Quizás hay momentos donde tenga uno que levantarse porque sea prudente. Porque si estoy en una actividad y están todos mis amigos ahí y todos son paganos, o sea, ese sería un mal momento porque para decir algo porque pronto entre ellos se fortalecen. Mejor después lo agarro uno por uno y le digo, venga, mira. Pero te van a perseguir. Te van a decir, no inviten a ese porque es que ese aguafiestas, dice en mi país. No inviten al zanahorio. Segunda pregunta, rápido, porque hoy no está lloviendo y entonces hoy no los puedo tener aquí mucho tiempo. ¿Cómo será la persecución? Mire, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando usted va al pasaje paralelo en Lucas, Lucas dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando los excluyan. ¿Qué es excluir? Sacarlos. La traducción en lenguaje actual dice, o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. Uy, pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cómo nos van a perseguir? Bueno, nos van a perseguir por golpes, por insultos, por mentiras, por burla y por aislamiento. Yo lo llamo, nos van a aplicar la ley del hielo. A veces el cristiano es tratado como si tuviera alguna enfermedad contagiosa.
Es como si alguien le dice a usted ahorita, tengo el COVID. A usted le voy a dar un abrazo, ¿cierto? Usted dice, de veras, hermano, sí, qué bueno, qué bendiciones. Y si él se está acercando, usted está. O si se está acercando mucho, bueno, me tengo que ir, luego hablamos. Sí, porque el imprudente sabe que está enfermo y entonces en lugar de pues, cuidarse está ahí. Hermanos, denle un abrazo y un beso porque el pastor dijo que tenemos que amarnos. Bueno, por favor, hay que ser prudentes también. Pero a veces el cristiano es tratado como si tuviera alguna lepra, alguna enfermedad contagiosa. Saben que eres cristiano bíblico, no, y no se quieren acercar a ti. No quieren dirigirte la palabra. Quizás en este hemisferio, quizás no nos maltraten, los maltratos físicos no hay, pero de pronto sí hay maltrato emocional. Si usted vive de acuerdo con la palabra, su familia, es lo que le voy a decir, si usted vive de acuerdo a la palabra, su familia va a comenzar a aislarte. Si tu familia pagana disfruta estar contigo, hay algo que no está cuadrando. Pero si tú estás viviendo de acuerdo a la palabra, tu familia te va a aislar. Te aplica la ley del hielo. Te van a tirar indirectas. ¡Ey! Allá vi a tu hermanito en la discoteca, a tu hermanito en la iglesia. Le dicen, allá vi el del Calvario en el bailadero, allá lo vi. Lo vi bien borrachito. ¿No fue el domingo? Luego preguntan así. Lo vi bailando. Y cuando los ven bailando, les toman videos y los ponen en las redes sociales y los ponen donde los cristianos lo vean para que mire, allá, vi tu hermanito bailando. Y usted los ve allá, al hermanito allá. Y el domingo me voy con él. A la Nueva Jerusalén. Pastor, pero no diga nada porque usted no está hablando mal de él, hermano. Y la familia de los que no son cristianos gozan con los cristianos, gozan con lo del Calvario. ¿Sabe las historias que yo he escuchado de personas cristianas que son rechazadas por su familia? Es que yo le digo, es que las historias que usted escucha sobre eso son tristes. ¿Cómo los creyentes son tratados por su propia familia sanguínea por causa de Cristo? Yo lo he dicho muchas veces a mi esposa, voy a hablar de mi esposa para que si me meto en problemas, pues ahí miro cómo me arreglo. Pero cuando mi esposa le dijo a mi suegro, al que es hoy mi suegro, que ella iba a seguir a Jesucristo, mi suegro le dijo, no hablo más contigo, y dejó de hablarle. Y eso que mi suegro dice que conocía. Dejó de hablarle por no sé cuántos años, y si llamaba y contestaba a él y le reconocía la voz, no hablaba, pasaba al otro lado, años sin hablar, por causa de Cristo. Y para completar ahora se casó con un pastor. Imagínense, va a estar que echa candela. No, ya el suegrito está más tranquilo. Hasta me ayudó cuando vino a hacer una piscina y todo eso. No, buena gente mi suegro. Y ahora, y esto no es de sorprenderse porque miren lo que dijo Jesús. En Mateo 10, para que usted se sorprenda, Jesús dijo, no he venido para que tengan paz en la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión entre el hombre contra su padre, a su hija contra su madre, a la suegra contra la nuera, o a la nuera con la suegra. A los enemigos del hombre, los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús está diciendo, cuando tú vives el evangelio como es, tus primeros enemigos serán los de tu casa. No llegaron a Jesús a decirle a los hermanos, Jesús, ¿estás loco? Los mismos hermanos de Jesús le dijeron a Jesucristo, Jesús, estás loco. Estás fuera de sí, Jesús, por lo que estás diciendo. Y hoy a nosotros, nuestros familiares, nos ven llegar y ¡ay, qué belleza! Besos y abrazos y es una alegría con nosotros. Por algo será. Otros son perseguidos por sus cónyuges que no son cristianos. Hay gente que está casada con cónyuges que no son cristianos y son perseguidos.
física, emocional, intelectualmente, son perseguidos. Otros son perseguidos en el trabajo. Saben que eres cristiano y te quieren hacer la vida imposible. Bueno, cuando vives, ¿no? De acuerdo a la palabra, te ponen cosas para hacerte resbalar. Pero cuando vives la vida loca igual que ellos, pues nadie te dice nada. ¿Sabe que para el mundo es locura que usted se congregue 2 o 3 veces por semana? Es que tanto ir a esas iglesias, es que lo quieren a uno mantener ahí metido. Es locura para el mundo. Pero para ellos no es locura que tú vayas a la discoteca 2 veces por semana. Ah, no, eso estás en la moda. Es locura que usted ofrende, pero porque usted ofrenda en la iglesia, pero es que le están quitando el dinero, que no sé qué. Mire, este señor llegó a Cristo porque fue a revisar, y este también llegó a Cristo porque fue a revisar si le estaban robando el dinero al papá. Y llegaron a Cristo. Porque cuando vieron que el papá le era, ¡oh! Le están robando, pensaron, le están robando el dinero, salieron corriendo y Dios los alcanzó y ahí los tiene sentaditos. Ah, pero entonces gastar en alcohol no es problema, ¿cierto, joven? Porque era bueno para el chupe también. Ya lo estoy aquí exponiendo. Ah, pero eso no era problema, ¿cierto? Gastar el dinero en el alcohol, no, eso no era problema. Pero ofrendar es un problema. Eso es lo que piensa el mundo, ¿no? Pero para el creyente ofrendar es una delicia. Entonces, déjeme dejar algo claro más. Dice, el pasaje dice al final, versículo, ¿qué dije? 11, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mira algo interesante, toda clase de mal mintiendo. Dar un ejemplo. Un ejemplo, a ver, bueno, vamos a este ejemplo que es el más fácil que me llega. A uno lo pueden acusar de que se está robando el dinero. Es que el pastor Dixon se está robando el dinero ahí en la iglesia, el Calvario, ¿no? Como alguien dijo un día, porque yo estaba predicando en contra de los bailaderos, entonces esta persona le fueron con el chisme, o qué sé yo, se enojó y dijo que me iba a investigar. Y dígale a su pastor, le dijo, que lo voy a investigar a ver para dónde está robando los diezmos. Y yo le dije, bueno, pues dígale que me investigue. Porque pues los que saben, los que están aquí saben cómo funciona la movida. Yo ahí no tengo ni arte ni parte en esa situación. Bueno, cuando usted dicen cosas suyas que usted no está haciendo, pero en respuesta a que usted está predicando la palabra de Dios, eso es lo que Jesucristo aplica aquí. Pero, solo pero, si yo me lo robara, ¿no? Si yo le dijera al hermano Nelson, bueno, a ver cuánto entró, ¿no? ¿Qué tanto? Bueno, listo, saque usted tanto, yo tanto. Y esa gente dice eso de mí, eso no es persecución por causa de Cristo, me están persiguiendo por la verdad, estoy robando. Entonces, es lo que está diciendo, dicen cosas mintiendo, o sea, cosas que usted no ha hecho, pero que es la respuesta de ellos porque usted está siguiendo a Jesucristo. Pero si usted lo está haciendo, esto no aplica a su vida. Esto no aplica a su vida. Última pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta o actitud frente a esta persecución? Bueno, versículo 12. Gozaos y alegraos. La traducción lenguaje actual lo dice. Alégrense. Pónganse contentos. Lo primero que digo de este pasaje es que es un mandato. Cristo dice, en medio de la persecución, debes llenarte de alegría. Segunda cosa que puedo decir, es que según los expertos, que el verbo, si hubieran traducido el verbo griego ahí, literalmente lo que Jesús está diciendo es, griten, brinquen de alegría, griten, brinquen de alegría, como brincaron, o como brincan algunos. Cristo lo que está diciendo aquí es que cuando usted sea perseguido por Jesucristo, tu actitud, tu respuesta a esa persecución, en lugar de ser quejarte, en lugar de pelear con Dios, en lugar de pelear con las personas, dice, en lugar de eso, gózate, alégrate, brinca de alegría, porque por causa de Jesucristo está siendo perseguido. Ejemplo rápido, en Hechos capítulo 5,
Los discípulos fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. El ángel en la noche vino y los sacó milagrosamente de la cárcel. Y fueron y siguieron predicando. En el versículo 41 en Hechos capítulo 5, cuando los encontraron predicando nuevamente, dice que los agarraron y los dieron una paliza, o sea, los azotaron duro. Y miren lo que dice el versículo 41, 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando y quejándose por todo lo que padecieron. Ah, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo salieron? Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y dice versículo 2, 42, y nunca más hicieron nada. No predicaron más el evangelio. Que dice el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Al único que se debe predicar, a Cristo. Usted no predica de la iglesia del Calvario, usted predica de Cristo. Usted no predica del pastor Klinger, usted predica de Cristo. Y aquí predicamos de Cristo. Yo no predico de la denominación, predicamos de Cristo. Su respuesta es: salieron con gozo, con alegría. Hermano, eso no es masoquismo. Es que eran masoquistas, no. Ellos no se gozaron por los golpes en sí, lo más seguro que les tuvo que haber dolido. Y aclaro esto, ellos no se gozaron en sí por los golpes, sino porque lo que produjo esos golpes, que por causa de Jesucristo fueron golpeados. Otro ejemplo, Pablo y Silas. Pablo y Silas también fueron maltratados, fueron puestos en el calabozo más hondo. Y dice que a la medianoche, en lugar de estar quejándose, en lugar de estar diciéndole: Dios, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si soy tu siervo, esto y lo otro. Dice que estaban cantando como cantamos nosotros. Hazme un siervo para tu gloria. Mi esperanza está en Jesús. Dice que estaban cantando, alabando, orando a todo pulmón después de haber sido maltratados a medianoche. Y estaban en un cepo, o sea, estaban así estaban. No era una silla como la que está usted sentado, ni el sofá como el que tiene en su casa, no, así, en la mazmorra más honda, que de piedra, humedad, frío, de todo ahí, golpeados, maltratados así, y están cantando: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en su cruz. Al punto que los otros lo escuchaban. ¿Qué fue lo que llevó a estos hombres a contestar con esos maltratos con alabanza y con adoración? Hermano, un entendimiento de lo que Jesús había enseñado aquí, eso los llevó. Cuando usted entiende que por causa de Cristo usted va a padecer eso, cuando su familia te aísla, cuando tu esposo que no es cristiano te aísla, te maltrata, tú te gozas en el Señor, llegas a la presencia del Señor en adoración y alabanza porque Dios se encarga. ¿Usted sabe qué pasó con Pablo luego? Bueno, Dios abrió la puerta y luego Dios lo usó para que muchos llegaran a los pies de Jesucristo. Hermano, cuando usted es perseguido por Cristo, mire, piensa en algo. Te estás formando a la imagen de Cristo. Cristo está siendo formado en tu vida y eso está causando que la gente reaccione de la forma como está reaccionando. Mira el final del versículo: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, dos cosas rápidamente. En primer lugar, grande es nuestra recompensa en los cielos. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, lo traduce así: porque les espera una recompensa en los cielos. Oh, alabado sea el Señor. Es que el creyente no vive a la loca. El creyente no vive a la ciega. Yo no vivo como viven los, no me acuerdo cuáles, los que creen en la reencarnación, los hindúes son. No sé, uno de ellos. Yo no vivo a la luz, yo no vivo, me voy a portar bien para que mañana no reencarne en un perro. No, yo no vivo en eso. Yo vivo confiando de que cuando muera voy a ver al Señor. Hay una recompensa más grande. Hay gente portándose bien. Yo no voy como los talismanes que voy a sacrificar mi vida con una bomba para que cuando llegue al cielo entonces tenga todo lo que me van a dar, no sé qué cosa allá. No. Yo vivo aquí rectamente a Jesucristo porque hay una recompensa mejor en los cielos.
Cuando paso por momentos de dificultad, de ansiedad, de dificultad, me pienso en esa promesa que el Señor Jesucristo dijo. Porque la recompensa no es perecedera. Y la segunda cosa que veo aquí es que no soy el único. Cuando la gente está siendo perseguida, es que les da el síndrome de Elías, ¿no? Señor, solo yo he quedado, solo yo no he doblado mi rodilla delante ¿qué? De los Baales, ¿no? Creyentes que dicen, es que solo yo soy bíblico, solo yo lo digo la palabra. No, tranquilo, bájese de esa nube, aterrice, deje el orgullo. Perdóneme, pero discúlpeme. No estoy solo, dice aquí. Dice, porque persiguieron a los profetas antes que vosotros. Y no podríamos alargar un poco más el sermón, ¿no? Pero Jesucristo le dijo a algunos de ellos, mire, la sangre de Abel, ¿de qué era? Del último profeta, no me acuerdo cuál, dice, está sobre ustedes y sobre sus padres, porque ustedes los mataron y ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus padres conmigo. Hermano, la bendición que tiene el creyente en medio de la persecución es que Cristo se está formando en él y que vamos a recibir la misma recompensa que recibieron los profetas. ¿Dónde están los profetas hoy? ¿En el limbo? Están en la presencia del Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Bueno, hermano, vamos a recibir la misma herencia. Vamos a recibir la misma herencia. La vida cristiana es fácil, no. Cuesta, sí. Pero es que lo que nos espera no se compara a nada de lo que puedas lograr aquí. No se compara. Muchas de las persecuciones Dios las utiliza también para romper en nuestra vida espiritual algunas cosas que necesitan ser rotas. Así que la soberanía de Dios está en medio de la persecución, ya sea emocional, ya sea de aislamiento. Y déjeme terminar con este pasaje, Romanos 8:18, búsquelo rápidamente. Yo se lo voy a leer de la traducción lenguaje actual, Romanos 8:18. Dice, estoy seguro, dice el apóstol, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora padecemos no son nada si los comparamos con la gloria de vida que Dios nos dará junto a Él. Oh, alabado sea el Señor. Hermanos, no son nada cuando usted lo compara con la gloriosa vida de Dios que Dios nos dará junto a Él. Hermano, lo que usted está pasando aquí en esta vida por causa de Cristo, no pierda el tiempo, no vale la pena. No cometa el error que dicen algunos, yo estaba mejor antes de conocer a Jesucristo. Mira, perdóname, la persona que dice eso es porque nunca ha estado en Cristo. Así sencillo. No es que perdió salvación, no. Tú nunca estuviste en Cristo, porque cuando tú estás en Cristo y has disfrutado a Cristo, dice lo que dice el apóstol Pablo, nada se puede comparar a lo que vendimos, a lo que viene de Él. La gloria de este mundo no es la que debemos buscar ni esperar. ¿Por qué, pastor? Porque es pasajera, porque es carnal, porque es corrupta. Oh, hermano, pero mientras la gloria celestial que nos espera es incorruptible, es eterna. ¿Y sabe qué? Nadie nos la puede quitar. Oremos. Padre del cielo y de misericordia, que tu nombre sea santificado en medio nuestro. Que cada día te podamos tratar como lo que eres, un Dios santo. Un Dios de promesas y que cumples cada una de ellas. Padre, nos enfrentamos a un pasaje que quizás no es muy popular ni es muy agradable escucharlo. Porque nos recuerda que nos enfrentamos a lo que pasaba al pueblo de Israel. Quizás ellos estaban esperando un Salvador, alguien que los librara del gobierno, del dominio romano. Y se encontraron con un Jesús que les dijo, mire, los van a perseguir porque me siguen a mí.
Señor, y a veces como cristianos estamos esperando de que tú nos sanes, que tú nos liberes, que tú nos restaures, que tú nos quites la persecución, que nuestra familia nos quiera. Pero a veces encontramos todo lo contrario porque tu palabra dice rechazos, maltratos, aislamiento. Oh Señor, pero este versículo 12 es un aliciente, es un bálsamo. Señor, porque la gloria venidera, el galardón celestial, lo que dice Romanos 8:18, Señor, la gloria, la vida que tenemos en ti no tiene comparación. Padre, permite que cada uno de los que estemos aquí podamos vivir a la luz de esa verdad. Señor, y que no basta solamente analizar nuestra vida con las cosas internas que han pasado y lo que estaban buscando, sino también cómo está siendo nuestra relación con aquellos que no te conocen. Están viendo ellos un hombre, una mujer que predica tu palabra, que vive o exalta los valores cristianos, o están viendo a alguien que simplemente vive una doble vida. Señor, tu palabra ha sido expuesta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, y si no ha llegado alguien a salvación, hoy oramos para que pueda llegar a salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, al orar por nuestras ofrendas, te pedimos, oh Dios, que tú puedas o podamos dar con un corazón alegre, como enseña tu palabra. Que entendamos que damos porque tú nos has bendecido, que damos porque estamos agradecidos y porque es nuestra responsabilidad, es uno de los valores cristianos. Gracias por tu provisión y gracias porque hasta ahora podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, no nos has abandonado. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos estamos. Amén y amén.